El tema que nos toca ahora es sumamente importante, porque como su nombre lo dice, es sumamente controversial. Sobre todo si se debe operar, no se debe de operar, por qué vía debemos operar. A cada rato nos llega la consulta, doctor, me quieren operar, es verdad. O, doctor, no me quiero operar, ¿qué posibilidades son? Bueno, la cirugía, las vías de acceso, etcétera, etcétera, si se debe hacer o no se debe hacer en las diferentísimas entidades que tenemos en fertilidad, son enormes. Felizmente, contamos aquí con grandes amigos. Está el doctor Alejandro Meix, Oresoli, y nuestros grandes amigos Ricardo Loremola y Alejandro Mansur. Los dejo con Alejandro Meix. ¿Quieres sacar? Gracias, Augusto. Justamente es un tema bastante controversial, donde entra la cirugía mínimamente invasiva, si es aplicable o no en fertilidad. Yo creo que sí, o ya nuestros expertos nos van a hablar al respecto. Y en primera instancia voy a presentar al doctor Alejandro Mansur, ginecostetra, especialista en endocrinología reproductiva y fertilidad de la Universidad de California, Irvine. Es jefe de la Unidad de Reproducción Humana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asociado de ginecología y obstetricia de la Universidad de Finisterre, integrante de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco. Ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva, paz presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva, SOCMER, presidente de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica, ALEG, y muchos títulos más que tiene nuestro colega experto pues, en fertilidad. Alejandro, el auditorio es tuyo. ¿Me oyen? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Fertilidad por esta gentil invitación y por tantos años de amistad que uno realmente aprecia, sobre todo el cariño. Pero nunca me habían recibido con un temblor, eso fue nuevo. Vamos a hablar entonces de endometriosis y fertilización in vitro. El relojito empezó a correr 3 minutos antes, yo me voy a contar esos 3 minutos. Existe consenso en que la endometriosis es una enfermedad hormonodependiente. Esto viene a complementar lo que vieron ya esta mañana. Se presenta en edad fértil, se asocia a menor fertilidad, es diagnóstico diferencial frecuente de cuadros ginecológicos y solo se diagnostica mediante cirugía. Su forma de presentación es muy heterogénea, como lo ha dicho muy bien la doctora, desde una infertilidad primaria o secundaria, una paciente asintomática o una con algia pélvica, dismenorrea, spotting, dispareunia, incluso disquexia. Pero es frecuente que se encuentre entre estas pacientes un porcentaje alto de obstrucciones al tracto de salida que favorecen el reflujo tubario. Como ustedes conocen muy bien, hay un montón de ejemplos: retroversión uterina marcada, miomas intracavitarios, pólipos, malformaciones milerianas, estenosis cervical e incluso dispositivos intrauterinos no medicados. Se han descrito casi todos los factores de infertilidad asociados a la endometriosis. Hoy día vimos hasta aborto a repetición, alteraciones anatómicas, ambiente inflamatorio o citotóxico, alteraciones de la inmunidad, alteraciones en el transporte ovular, alteraciones de la implantación y lo que me conmueve mucho es la parte médica, o sea, la iatrogénica, la responsabilidad nuestra en contribuir a la infertilidad de una paciente con endometriosis, secundario a adherencias de una intervención o a disminución de su reserva ovárica. Es preciso que conozcamos las distintas formas de las lesiones endometriósicas porque son evolutivas y coexisten en la misma paciente. Y de hecho los estadios iniciales son los que curiosamente tienen un ambiente más inflamatorio, como podemos ver en este ejemplo donde se ve mayor cantidad de leucocitos en el fluido peritoneal de pacientes en estadios 1. El CA125, más viejo que el hilo negro, es el único marcador que se sabía de utilidad dudosa porque se eleva con cualquier cuadro de inflamación pélvica. Hoy día escuchamos del doctor Julio Díaz que aparentemente está saliendo un marcador que podría ser salival, a lo mejor promete poder detectar a tiempo pacientes con endometriosis y no esperarnos 7 a 8 años. La experiencia que yo tuve con este marcador hace hartos años atrás, estamos hablando hace como 20 años en la Universidad Católica, era que cuando íbamos a una laparoscopía diagnóstica en pacientes de infertilidad inexplicada, solo en las pacientes con endometriosis severas realmente se elevaba el marcador. Esto era tomado inmediatamente previo
a la anestesia de la paciente. O sea, no sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar y después vimos que casi todas las otras, endometriosis mínimas, leves, moderadas, y las pacientes sin endometriosis tenían niveles similares de CA125. Por ende, no sirve. Luego hicimos una revisión de todas las cirugías que realizamos en el año 2011 y se publicó en el 2012, de pacientes que no habían logrado embarazo luego de 3 ciclos de estimulación ovárica con o sin inseminación intrauterina. Eran pacientes que ya tenían una histerosalpingografía normal y nos encontramos que el 82% tenían hallazgos, pero la mayoría eran hallazgos leves, habían endometriosis en 2/3 o adherencias en el 40% y muy varias porque tenían histerosalpingografía normal. Entonces, recordemos que no es una laparoscopía a ciegas a cualquier paciente infértil. Es un grupo sesgado que no ha logrado embarazo luego de al menos 3 ciclos de estimulación. Y existe acuerdo de que la cirugía en la endometriosis es el tratamiento más eficaz para la enfermedad, que permite confirmar el diagnóstico, que permite emitir un pronóstico de fertilidad, que ayuda a decidir a tiempo la derivación a fertilización in vitro, muy importante, y que puede afectar la reserva ovárica o dejar secuelas que alteren la fertilidad. Es de manejo por especialista y hay cirugías de endometriosis sumamente complejas como en cualquier cirugía oncológica. ¿Cuántas veces operar por infertilidad en endometriosis? Ojalá una sola vez. ¿Y hasta cuándo esperar un embarazo post cirugía? Hasta 1 año o 1 año y medio de exposición, cuando encontramos que anatómicamente la paciente es compatible con un embarazo espontáneo, que no requiere un in vitro para lograr una gestación. Y aquí les muestro algo que es parte de la historia, que el doctor Costoya, recientemente galardonado como maestro de la medicina reproductiva en Chile, hicimos este trabajo colaborativo en que veíamos qué sucedía con estas pacientes con endometriosis 1 y 2, o 3 y 4, y las comparábamos a lo largo del tiempo, si iban logrando no embarazos, y se embarazan, hasta un 40% de ellas si uno tiene la paciencia, y eran todas mujeres que no calificaban para un in vitro, porque esas tenían que irse directo al in vitro. Y que aportaba algo, estimular la ovulación y realizar, si quieren, una inseminación intrauterina, sí, en amarillo, siempre un 5% más alto la tasa de embarazo versus no hacer nada. Esto se publicó hace 1000 años ya. Y luego salió este Endometriosis Fertility Index que sigue teniendo vigencia y que permite a ustedes calificar a una paciente cuál es su pronóstico reproductivo sin hacer mayor tratamientos, exclusivamente mirando la anatomía, viendo el menor puntaje funcional de cada anexo. Aquellas pacientes con pronóstico pobre, puntaje 1 a 3, deben ir directo en in vitro. Las con moderado en su mayoría también, y solo aquellas con buen puntaje podrían darse el lujo de este manejo más contemplativo o menos agresivo. Nosotros hicimos también una revisión con nuestras pacientes, aplicando el Endometriosis Fertility Index, esto lo presentamos en Buenos Aires, y sí tenía correlación. En el gráfico de arriba pueden ver que las que tenían puntaje de 6 o más tenían una chance de embarazo muy superior a las que tenían 6 o menos, y que la correlación no era tan buena con la clasificación de la American Fertility Society. Y bueno, aquí aparecen terminologías que se prestan a confusión cuando tenemos una paciente que quiere saber la posibilidad de ser madre. ¿Hablamos de su potencial reproductivo? ¿O hablamos de su reserva reproductiva? ¿O el potencial fértil? ¿O la reserva ovulatoria? Son todos términos que quieren decir más o menos lo mismo, pero el más importante es es la capacidad de respuesta que tenga esa paciente a la inducción de ovulación. Y visto así, afortunadamente, cualquiera sea la etnia de sus pacientes, se va a comportar más o menos igual según sea su marcador. Recuento de folículos centrales, o niveles de AMH, o niveles de FSH en día 3, van a tener más o menos una capacidad equivalente a lo que dicte el marcador. Y aquí entramos más de lleno al tema de esta charla. Tenemos una paciente con un endometrioma. ¿Qué hacemos? Resección completa del endometrioma antes de hacer el tratamiento de fertilidad puede afectar la reserva ovárica. Drenaje y fulguración del lecho se asocia a mayor recurrencia, pero respeta un poco más la reserva ovárica. Escleroterapia con etanol
respeta mejor todavía la reserva ovárica, pero tiene 10 a 20% de recidiva y se asocia también a complicaciones del método. Análogos de GNRH, seguido de resección, es el camino más largo, de mayor costo, pero que mejor respeta la reserva ovárica. Pero la cirugía tiene un impacto cuando hay un endometrioma y esa mujer quiere embarazarse después, inevitablemente va a tener algo de disminución en su reserva ovárica. Aquí les muestro 2 metaanálisis, el primero de Rafi y colaboradores, de 8 estudios prospectivos, 237 mujeres, en que se les mide AMH previo y posterior a la cirugía. Y la AMH disminuye en 1.3 nanogramos por ml, o sea, bien significativa. Y el siguiente estudio de UNCU, es un estudio prospectivo de cohorte con solo 30 mujeres con endometrioma, cotejadas con 30 controles pareadas por edad, y lo mismo, le miden AMH, recuento de folículos centrales, basal al mes y a los 6 meses post cirugía. Y estos son los hallazgos. Si ustedes ven, ya basalmente hablando, la paciente que tiene un endometrioma tiene una FSH, una AMH de 2.8 comparado con 4.2. Está ya más baja. Así que no es atribuible de entero al cirujano. El recuento de folículos centrales también es más bajo comparado con el grupo control, y al 6º mes vemos una disminución importante de 2.8 a 1.8. Se recupera parcialmente el recuento de folículos centrales, pero su reserva global es mucho más que el recuento de folículos centrales de ese ciclo en particular. Entonces, la presencia y sobre todo la excisión del endometrioma se correlacionan con una menor reserva ovárica que persiste a los 6 meses de la cirugía. ¿Influye el tipo de cirugía? La excisión clásica laparoscópica en un tiempo versus 3 meses de análogos seguidos de cirugía. Veamos. Son solo 10 pacientes por lado, cistectomía laparoscópica, AMH basal, la misma que con análogos de GNRH más laparoscopía, pero la AMH al 6º mes ha decaído mucho más en el grupo que fue directo a la cistectomía. Es decir, que respeta mejor la reserva ovárica, el tratamiento previo con análogos seguido de cistectomía laparoscópica, y tiene lógica, es menos cruento el procedimiento, hay menos sangrado, hay menos inflamación cuando estamos operando. Influye entonces, miren este dato, más del 60% de las biopsias de endometriomas de excelentes cirujanos laparoscopistas contienen folículos primordiales. Es decir, por más preocupados que estemos, nos llevamos sin querer folículos a anatomía patológica. ¿Afecta la endometriosis los resultados de un ciclo de fertilización in vitro? Bueno, este metaanálisis de Harvey y colaboradores incluye 27 estudios observacionales con casi 9.000 mujeres, comparando el resultado de fertilización in vitro en presencia o ausencia de endometriosis. Las pacientes con endometriosis se subclasificaron en 2 grupos, las que tenían grado 1 o 2, o sea, más leves, y las enfermedades más avanzadas 3 y 4. Y estos son los resultados más destacados de este metaanálisis. Las endometriosis 1 a 2 tienen levemente, pero significativa, disminuida la tasa de fecundación con una razón de orden de 0,93. Y las endometriosis 3 a 4 tienen disminuido en un porcentaje mayor la tasa de implantación y de embarazo clínico con razones de orden que pueden ver de 0,79 respectivamente. ¿Qué pasa si no operamos? Tenemos una paciente con endometriomas bilaterales y vamos directo a una fertilización in vitro. Este estudio de Benaglia, un estudio de cohorte multicéntrico retrospectivo de 39 portadoras de endometriomas bilaterales comparado con 78 mujeres control que fueron ambos grupos sometidos a fertilización in vitro ICSI. Y se evaluó la respuesta ovárica y la calidad ovocitaria. Vean, el grupo de los endometriomas versus los controles destaca un menor número de folículos, 9.6 versus 14, un menor número de ovocitos obtenidos, 7.1 versus casi 10, pero el porcentaje de recuperación ovocitaria, la tasa de fertilización, la probabilidad de obtener un embrión top y la tasa de implantación fue idéntica en ambos grupos. ¿Qué les dice la conclusión de este trabajo? Es obvia.
que la presencia de endometriomas al momento de la fertilización in vitro afecta la respuesta a la hiperestimulación, pero no la calidad de los ovocitos recuperados ni la probabilidad de embarazo. ¿Influye el tamaño del endometrioma no removido en la respuesta ovárica para un ciclo de in vitro? Este estudio prospectivo de 64 pacientes con endometriomas que fueron sometidas a fertilización in vitro dice que si el endometrioma es sobre los 3 centímetros, se asocia a un menor número de folículos y ovocitos. Y que los endometriomas por debajo de ese tamaño tuvo más impacto en los resultados la FSH basal, es decir, la reserva ovárica de la paciente, que la presencia del endometrioma. Otra cosa que se dice, el endometrioma es un mal vecino y echa a perder el barrio de ovocitos. ¿Inducen los endometriomas una reacción inflamatoria en los folículos vecinos? Una buena pregunta. Este estudio noruego de cohorte prospectivo incluye 117 mujeres sometidas a fertilización in vitro, 47 de ellas con endometriomas unilaterales, 17 bilaterales y 53 controles que tenían o una infertilidad masculina o inexplicada. Y se midió niveles de citoquinas en los líquidos foliculares del mayor folículo de cada ovario. Y vean que se obtuvieron similares concentraciones de todas las interleuquinas medidas, incluyendo el factor de necrosis tumoral alfa. Por lo tanto, los endometriomas rara vez inducen una inflamación en los folículos vecinos y la quistectomía previo a la fertilización in vitro no sería necesaria. Este trabajo muy reciente, que en el fondo son guías clínicas del grupo francés de endometriosis, habla que si el endometrioma es menor a 6 centímetros, no tiene ningún impacto en el resultado de la fertilización in vitro. Que operar un endometrioma solo debiera hacerse si se asocia a dolor o si interfiere con la captación ovocitaria. Algo muy raro, que todos los folículos se instalen detrás del endometrioma. A mí pocas veces me ha pasado eso. Y en ese caso, considerar escleroterapia con etanol más que una cirugía clásica. La cirugía del endometrioma produce una merma en la reserva ovárica, es una conclusión que se va repitiendo en uno y otro trabajo y también en estas guías francesas. Resultados de endometriosis, fertilización in vitro. Vamos viendo que este es el grupo italiano, Edgardo Somigliano y colaboradores. La endometriosis avanzada se asocia a peores resultados en fertilización in vitro, principalmente por compromiso de la reserva ovárica con una baja respuesta a la estimulación. Que en presencia de endometrioma sobre los 4 centímetros va a haber una menor respuesta porque ya la reserva ovárica está disminuida, no por el endometrioma per se. La calidad ovocitaria no se altera, ni la tasa de fecundación, ni el desarrollo embrionario, ni la tasa de aneuploidías. Y podría haber un leve o ningún impacto en la receptividad endometrial. Y aparece esto que les mencioné al pasar, de la escleroterapia. Han habido varias publicaciones bastante recientes, como manejo del endometrioma previo a la fertilización in vitro, como este trabajo que sale ahí, este otro que es una revisión del 2017, y el más reciente, que es del 2023, te habla de la eficacia de la escleroterapia para el manejo del endometrioma, una revisión sistemática y metaanálisis. De ese último, les muestro las conclusiones, que la cirugía versus la escleroterapia en endometrioma no tiene ninguna diferencia significativa uno u otro método en el aspecto recurrencia del endometrioma. Y lo que nos importa más, la probabilidad de embarazo, que pareciera a simple vista más favorable para el grupo de escleroterapia, no alcanza significancia estadística. Le falta un poquitito, pero pasa por el 1. Es decir, que ambos métodos serían equivalentes en términos de manejo, pero no necesariamente imprescindibles para llegar a una fertilización in vitro. ¿Qué podemos concluir después de esta rápida exposición? Que la fertilización in vitro representa el tratamiento más eficaz para mujeres portadoras de endometriosis, que las mujeres sometidas a cirugía por endometriosis, particularmente los endometriomas, suelen tener una menor reserva ovárica y una menor respuesta a la hiperestimulación, que no es imprescindible resecar el endometrioma previo a la fertilización in vitro, sobre todo en casos de recidiva, y que en portadoras de endometriosis severas, los resultados de fertilización in vitro pareados por edad podrían verse afectados.